Teniendo clases de comunicación te enseñan algo que en retrospectiva resulta ser muy cierto, y es que los medios de comunicación son hechos y van evolucionando según la necesidad sociocultural de la época, y es que justamente son una herramienta capaz de modificar la perspectiva que tenemos sobre diferentes temas, nuestra forma de ver la vida. Es así como muchas veces los medios de comunicación logran volver banales ciertos temas, o que la gente tenga repudio hacia ellos, o simplemente hacer que desaparezcan, como que nunca tuvieron la notoriedad necesaria. Hello guys. Continuando con el video anterior, el día de hoy hablaremos sobre la historia de la comunidad LGBT+ en la historia de los medios de comunicación. Específicamente hablaremos sobre los medios audiovisuales. ¡Todos están enfermos! Sí, y no es gripe, gordito. Así que, sin nada más que decir, comencemos. Es por eso que para contar esta historia también quiero hablar un poco sobre los periodos de tiempo en el que la homosexual aún era penalizada en el mundo, como podrán ver en el mapa, ya que esto influye muchísimo con la clase de mensaje que las grandes producciones, entre paréntesis gobiernos, querían enviar con respecto al tema. Los primeros registros que tenemos inician con el cine mudo, con la alemana Anders als die Anders, a.k.a. Diferentes a los demás, de 1919, escrita y dirigida por Richard Orwell. La película tenía la misión de normalizar a las parejas homosexuales, presentando a dos protagonistas que eran novios. La parte importante de esta película es que también hacían una crítica hacia el párrafo 175, una norma que tenía la función de encarcelar a las personas homosexuales. Igual que Anders als die Ander, un año después surgiría I Don't Wanna Be a Man, película que para la época venía a retratar la historia de una mujer convencida de ser hombre y que como tal intentaba vivir su día vestida de hombre. Todo esto obviamente a escondidas de su tío, quien al descubrir el secreto le prohíbe salir de la casa por temor a lo que la gente pueda pensar. Más allá de compartir nacionalidad, estas dos películas fueron blanco de críticas, acusadas de pervertir a la sociedad y mostrar actos en contra de la moral. Aunque en un principio todas las copias fueron decomisadas por el gobierno, sería hasta la llegada del partido nazi al poder que la mayoría de los negativos fueron quemados. Así, por varios años se creyeron perdidas, hasta la llegada de la modernidad y la tecnología se han podido rescatar estos fragmentos que ahora pueden encontrarse en internet. Dentro de la misma categoría de películas mudas podríamos encontrar la ganadora al Oscar, Wings, con quizás el primer beso entre dos hombres en el cine alguna vez registrado. También está el caso de Salomé, adaptada de la novela homónima de Oscar Wilde en 1923, una de las películas con quizás el cast más diverso en cuanto a personas queer podemos encontrar. No solamente era que hubieran hombres y mujeres, sino que eran hombres interpretando mujeres, mujeres interpretando a hombres. Era todo un crew de actores de teatro que por primera vez estaban encontrando una oportunidad de poderse expresar con mayor libertad en el mundo del celuloide. Y es que quizás una de las razones de poder encontrar esta gran oportunidad se deba a que la productora y actriz protagonista Alana Asimova era abiertamente bisexual, quien por cierto fue parte de los grandes artistas que emigraron a Estados Unidos durante la época de la guerra. Ahora, hablando de América, en el caso de México, aunque todavía no teníamos una gran producción cinematográfica, lo que sí teníamos eran artistas como Ramón Navarro, que justo era un actor de cine mudo mexicano que residía en Estados Unidos, pintores de la talla como Frida Kahlo, Abraham Ángel, Manuel Lozano, escritores como Javier Villaurrutia o el dramaturgo Salvador Novo, quien en 1934 publicaría la obra El Tercer Fausto, historia en la que un hombre gay invoca al diablo con el afán de cambiar de sexo para poder enamorar a su mejor amigo, sin ser castigado por su deseo. Pero si regresamos a Estados Unidos, durante la etapa del cine mudo podemos rescatar dos cosas. Uno, que en el cine mudo empezaban a aparecer personajes a los que se les hacía mofa por ser demasiado femeninos, popularizando la palabra sisi. Y dos, es que justo esto nos lleva justamente al siguiente punto. Los personajes homosexuales que salían en las primeras películas de cine mudo eran mostrados como personas que actuaban y se vestían como el sexo opuesto, personas desviadas que simplemente se disfrazaban como mujeres o como hombres. Y esto es parte de lo que posteriormente dificultaría la visibilidad y el apoyo a las personas transgénero, aunque ya llegaremos a eso. Si viéramos en los anales de la historia, encontraríamos que desde los años 40 el tipo de personajes más interpretados por la comunidad LGBT o que hacían alusión a ella eran los villanos.
Ejemplos tenemos varios. Está El halcón maltés, La hija de Drácula, Casa en la calle 92 o Los dos asesinos en la película de La soga de Alfred Hitchcock. Y así podríamos continuar hasta los 90, en donde Disney creaba a sus villanos con todo el glamour, pompa y platillo que tenemos los de la comunidad. Nada puede negar que son fantásticos o que se les tiene o que inclusive se les puede llegar a tener aún más aprecio que el protagonista. Pero esto también conlleva un gran problema: el queer coding. El problema con el queer coding radica en que subconscientemente o no la gente asimila estas aptitudes como negativas, creando villanos en la vida real, además de generar simples estereotipos de cómo es una persona queer. Y bueno, cuando no éramos villanos, nuestra historia era sencilla: o terminábamos muertos, víctimas del odio, o nuestra forma de vida era lo que nos provocaba el final. Hollywood tiene una increíble y muy larga serie de películas en las que los personajes gays se arrepentían de su vida. Algunos lograban redimirse a través de la religión y otros simplemente optaban por el camino del suicidio. En realidad, no sería hasta entrados los 70s, tras las marchas en Stonewall, que cambiarían la forma de contar historias. Películas como Cabaret o El show del terror de Rocky, que serían parte del nuevo paradigma en el cine. Posteriormente, con la llegada del VIH, volverían las historias con finales trágicos. Así, el siguiente gran cambio llegaría hasta en los 90, en donde Philadelphia, Private Idaho, Madonna con Vogue y Paris is Burning volverían a hacer un cambio positivo en la sociedad. Si bien todas estas producciones hicieron un cambio, no sería hasta la llegada de Secreto en la Montaña en 2005 que se empezaría a tratar de manera natural y fuera de estereotipos todo lo que era ser homosexual. No solamente con personajes heterosexuales hablando sobre la opinión que tenían al respecto, sino incluyendo dentro de la producción personas que verdaderamente lo eran, contando sus propias historias y con puntos de vista mostrando lo natural que era ser gay, algo así como lo que otra vez intentó hacer nuestro queridísimo amigo Richard Orwell en Under the Under. Pero no podemos decir que todo está bien. Lo cierto es que en cuanto a representación siempre se han concentrado en historias de personas homosexuales, dejando de lado al resto de la comunidad. Entre paréntesis podríamos decir todas las expresiones o disyuntivas del género que existen. Y es aquí cuando quiero hacer una pequeña recomendación, que probablemente ya habrán muchos canales hablando de este documental, pero eso no quita que tengo la oportunidad de hacerlo. So I'm gonna do it. El documental es Disclosure de Netflix. Este documental fue una de estas últimas e interesantes cosas que he visto en la televisión. ¿De qué trata? Bueno, básicamente viene a rescatar este tema de Halle Berry y de por qué las personas cisgénero no deberían de interpretar personajes trans. Y es que, como lo vimos en nuestro repaso de la historia, era muy común que las personas cisgénero, para interpretar personajes homosexuales / queer, pues fuera dentro de la barra de la comedia, en donde eran hombres disfrazados de mujeres, mujeres disfrazados de hombre, y pues se hacía mofa de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que justamente muchas personas que no entienden que está mal, creen que eso es una persona transgénero, solo una persona con un disfraz, una persona que tiene una máscara, que tiene una peluca, que realmente está confundida y no sabe, que no le han notificado cuál es su cuerpo. Ellos piensan que es algo así. Y en este documental justamente se reúnen diferentes personajes del mundo cinematográfico, diferentes actores, escritores, actrices, productores, productoras, y se ponen a discutir este tema. Se ponen a discutir no solamente de manera general, sino que hacen una introspección y cada uno cuenta su propia historia. Cada uno de estos actores te va presentando sobre cómo ha sido la lucha, no solamente para pedir personajes fuera de los estereotipos y de los clichés, sino que se va entremezclando con sus propias vidas, sobre cómo es que para ellos fue difícil experimentar la aceptación de sus propios cuerpos, sobre la transición y sobre la aceptación que fueron recibiendo por parte de su familia y amigos, la perspectiva que la gente que los rodeaba tenía sobre el tema. Sus familias dudarán sobre tomar esta decisión de transicionar, sobre qué les iba a pasar a futuro, cuál era su expectativa de vida, en dónde tenían lugar en el mundo. Los mismos se sientan a hablar contigo y sobre por qué es importante que las personas transgénero personifiquen personas transgénero. No es porque le quieran quitar el trabajo a los actores cisgénero, sino que porque ellos saben que por mucho tiempo el cine y sus representaciones han influido para que la gente crea que solo están disfrazados, y lo que ellos quieren es acabar con ese paradigma que muchas personas tienen formado. Quieren actuar a su propia comunidad, porque lo que quieren es que los tomen como realmente son, como personas. Quieren que la gente entiendan que no están viviendo una mentira y no están viviendo tras una máscara, sino que es realmente cómo se sienten, cómo se perciben.
y la difícil lucha que han tenido que vivir. No solamente es importante destacar producciones como lo es Disclosure, que es muy buena para abordar este tema sobre la importancia de la buena representación, sino que también creo que una de las últimas series que lo aborda a la perfección está Pose, que viene a contar las historias de cómo inician los bailes con temáticas que empezaron justamente en los barrios bajos de grupos afrodescendientes y latinos, no solamente con la visión eurocéntrica que Madonna nos mostró. No solamente quería hacer este video porque me encanta el cine, me encanta la historia y me encanta el chisme, sino porque creo que aún hace falta concientizarnos más del tema. Creo que aún hay muchas personas cerradas a la idea de escuchar las historias de grupos marginados, de que todavía se cierran a la necesidad y la oportunidad que tenemos en la actualidad de contar todas estas visiones diferentes que existen en la vida real.